2, 3, listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pauli Acevedo. Ya me conocen, colaboradora de la Red de Neurodivergencia. Estoy en esta ocasión con una invitada especial de Chile. La van a reconocer, se llama Gillian Navea. Y bueno, ella es profesora, especialista en inclusión educativa. Es licenciada también en psicología, activista y fundadora de Planea, que ya después le preguntaremos qué es, y miembro de Autistas Trabajando en Educación, colaboradora con fundaciones, con fundación, y bueno, de ahí se deriva algunos proyectos como promover independencia, autonomía, participación y derecho de la comunicación en personas con discapacidad. Por último, es miembro y consejería de la discapacidad en Chile. O sea, todo esto que lo mencionamos es propiamente Chile. Bueno, le voy a dar la palabra a ella para preguntarle por qué trabajar en colectividad, Gili. Primero, es importante entender que es como el trabajo colectivo, ¿no? Hoy se escucha como... ¿Tú lo escuchas? Sí, perfectamente. Creo que son los perritos de acá, ¿o no? Ya, perdón. Sí, está bien. El trabajo en colectividad, en el fondo, es la posibilidad de colaborar y contribuir en el conjunto. ¿Por qué? ¿Tú me escuchas con eco? ¿O soy yo la que me escucho con eco? Déjame ver. Porque si no, me puedo... Ahora... ¿Me oyes? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas con eco? No, ahora escucho bien. Ok, perfecto. Sigamos. Ya. Entonces, en el fondo, la importancia de trabajar en el colectivo recae primero en romper mitos, sobre todo en el sistema educativo se dice mucho que las personas autistas somos poco empáticas y nos gusta en el fondo estar a solas, y si bien es cierto que nos gusta estar a solas en muchos momentos, también es cierto que podemos trabajar desde el colectivo cuando tenemos intereses profundos en común. Y principalmente yo creo que esa es una de las razones del por qué, te juro que escucho y no sé si era mi computador. Justo. La tecnología fallando a última hora. Y bueno, colectivo. En el fondo, también te entrega la posibilidad, primero, de apoyo mutuo, de sentido de comunidad, de pertenencia, intereses. Segundo, la posibilidad de intercambiar no solamente experiencias, sino también estrategias para enfrentar determinados desafíos. También ayuda a desmitificar, como ya mencioné. Ayuda también en la defensa de los derechos de las personas autistas, ya que el colectivo obviamente da más fuerza. Y también a tener distintas perspectivas. De repente podemos creer que tenemos una verdad absoluta cuando lo cierto es que no. Y donde uno más aprende es en la prueba. ¿Te escucho? Okay. Sí. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. Ok. Bueno, Gillian, ¿y por qué elegir ser, de dónde eres profesora? Disculpa. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya. Yo soy profesora titulada como profesora. Trabajé 7 años en colegio particular subvencionado que se llama en mi país, y trabajé 2 años más en otro colegio particular, y actualmente me estoy desempeñando no como profesora, sino como una mezcla entre
profesión de profesora y la psicología en un proyecto que es una casa de transición a la vida independiente. Entonces, nosotros usamos estrategias pedagógicas y también desde la psicología para trabajar con personas con mayor necesidad de apoyo y aprendemos desde las cosas más simples, que es como, no sé, hoy día, por ejemplo, por otro ejemplo, estuvimos hablando del menú de la semana y de quién iba a cocinar y no vivimos en la casa, pero es una casa, no es un colegio, es un formato distinto y son personas adultas. Ok. Gillian, el año pasado estuvimos viendo un poquito, un poco de movimiento que tú nos mostrabas en redes, con bueno, le llaman ustedes el Ministerio de Educación y nos gustaría saber qué actividades realizaron y por qué. Ya. Lo que nosotros estamos... Oye, cuando yo hablo no me escuchan con eco. Allá le insistía. Pero es que de repente, ya, me importa eso. Yo tolero, pero me importa que la gente no vaya a estar viviendo. Bueno, en Chile, hace muchos años, los activistas antiguos, o sea, con antiguos no hablo como más viejos, sino como los primeros, comenzaron un movimiento que promovía la ley de autismo. Eso fue tomando fuerza poquito a poquito, estoy hablando de más de 10 años en que se escucha un pito molesto, yo igual lo escucho, y es cuando hablo yo. Ay, Gillian, déjame ver. Si no eres tú, soy yo. Espera. Tengo una idea, a ver. Ah, mira, tengo una idea. Cuando yo hablo... Dime. ¿Qué cierro? Yo hablo, cuando tú hables, yo cierro el micro y cuando yo hable, ya tú cierras el micro. Así le hacemos, ¿va? Ya, a ver si resulta. ¿Aló? Sí, nos estabas diciendo acerca de los antiguos activistas en Chile. Ya. Entonces, bueno, esto fue agarrando, lo menciono porque a veces después la gente como que ha participado todo esto, como que se enoja cuando uno tiene como más, como algún espacio y dice, ay, no, somos todos, porque somos colectivos. Y eso quiero que quede súper claro. Entonces, bueno, esto fue agarrando fuerza, hasta que hace algunos años ya a mí me contacta una diputada con quien yo no pude tener mucha comunicación en ese momento, pero con otras agrupaciones siguió el camino y se comenzó ya como de forma más como sólida el camino hacia la ley de autismo, que en ese momento se llamaba ley de autismo y otras neurodivergencias. Y finalmente se promulga la ley hace un año. De hecho, el 20 de marzo ya la ley debiese estar funcionando. Y se han generado mesas en el fondo, tanto de salud como en educación, para ver cómo se aterriza la ley, porque está la ley, pero es muy ambigua, tiene muchos como, por ejemplo, te doy un ejemplo, está que hay un permiso especial para trabajadores en caso de que su hijo o hija, por ejemplo, tenga una emergencia escolar, en caso de padres y madres de personas autistas, tienen que inscribirse en el, en fin, como cuidadores. ¿Qué sucede? Que algunos colegios se tomaron demasiado en serio esta medida y cualquier cosa es una emergencia. Entonces tenemos papás que están casi todos los días de la semana saliendo del trabajo por situaciones que de repente son situaciones que si bien a veces pueden ser emergencias, en otras son adecuaciones que el colegio no ha realizado, ¿no? Entonces se han generado como estos vacíos, por así decirlo,
que se han tenido que ir puliendo poquito a poquito. Imagínate que ahora se está trabajando en el protocolo para derivar desde los colegios a los centros de salud, en caso de sospecha, sobre todo en personas que no tuvieron el diagnóstico temprano, evidentemente. Entonces, se hace un trabajo interdisciplinar entre lo que es salud y entre lo que es educación. Todavía falta mucho en adultez. O sea, mira, con decirte que la ley en uno de sus ítems dice explícitamente los derechos de las personas autistas durante todo el ciclo vital. O sea, por primera vez se habla de todo el ciclo vital, no como una enfermedad. Y eso es como a grandes rasgos, obviamente tiene muchos matices, pero eso es lo que se está haciendo hoy en día en Chile. Y la verdad es que han pasado cosas bien interesantes. Por ejemplo, las denuncias en la superintendencia de padres y madres de personas autistas han aumentado considerablemente. Y uno diría, bueno, la ley no sirve para nada entonces porque ahora hay más denuncias. Cuando si uno se va al detalle, lo que uno empieza a darse cuenta es que los papás y mamás se están empoderando porque hoy tienen una ley que les protege. Entonces ya no es como la educación es un favor para mi hijo, ¿no? Ahora es, mi hijo tiene derecho a recibir educación como cualquier otra persona. Y lo otro interesante que tiene esto es que también menciona la educación superior, que en mi país son los institutos y universidades. Me imagino que en México tienen un sistema más o menos similar. Entonces, ahora también las universidades y la educación superior tienen que generar protocolos y adecuaciones para estudiantes autistas. Apago el micrófono. Muchas gracias, Gili, por esta introducción que nos acabas de dar. Realmente, la mayoría de las personas que nos están escuchando, es muy importante para ellos saber el origen de cómo es que inicia todo el activismo autista, el por qué se está luchando por los derechos de los autistas. Y bueno, ¿qué crees? Que aquí hay una duda, voy a entrar de lleno con ella. Mencionan que no se les llama niveles. ¿Me puedes apoyar? Ese era un término antes usado para todos los que nos están escuchando y que todavía no entienden, o más bien están adentrándose al mundo del paradigma de la neurodiversidad. Ese es un capacitismo. Entonces, Gillian nos va a ampliar un poquito más. ¿Por qué no son niveles, Gillian? Ya. Hoy día depende de la perspectiva, ¿ya? Porque no hay niveles de autismo, porque se comprende que el autismo es un espectro, ¿cierto? Un espectro, o sea, siempre ponen el ejemplo, ¿no? De como de la esfera llena de colores. Y no hay más y menos autistas. Lo que sí puede haber es personas autistas con diversas comorbilidades, obviamente, o concurrencias, ya saliendo un poco del paradigma biomédico. Obviamente una persona autista con una concurrencia de, no sé, altas capacidades o un TDAH, o etcétera, va a tener distintas características a una persona que está dentro del espectro autista también y tiene a lo mejor alguna discapacidad intelectual, por dar un ejemplo. Y dependiendo también del grado de la discapacidad intelectual. Y con grado en el caso de discapacidad intelectual, así como el nivel autismo que se solía usar, no nos referimos a la persona. Hoy entendemos que la discapacidad en sí, o la condición, o como quieran llamarlo, es una interacción entre la persona y el entorno. Entonces, cuando hablamos de niveles, hablamos de los niveles de apoyo que requiere una persona. De hecho, el DSM-5, ¿cierto?, divide el espectro autista, habla de 3 niveles y dice literalmente, o sea, ni siquiera es que un día se nos ocurrió, despertamos y dijimos, hoy ya, vamos a cambiar todo, no. El DSM-5 dice literalmente que los niveles de autismo se caracterizan en relación a la necesidad de apoyo que tenga la persona. Entonces, obviamente, va a haber personas, por ejemplo, una persona que no usa el lenguaje oral como herramienta comunicativa va a tener una barrera mucho mayor para desenvolverse en el mundo, lo que no minimiza o invisibiliza la barrera que puede tener una persona que sí utiliza el lenguaje oral, pero también está dentro del espectro autista. Pero establece esta diferencia de apoyo, ¿cierto? Obviamente, el autismo, al ser un espectro,
genera esta sensación de que no sensación, sino que esta realidad de que cada caso es súper individual. Entonces, si bien compartimos criterios diagnósticos, obviamente, para poder tener un diagnóstico, también, de hecho, esto a lo mejor puedo dar un ejemplo más concreto, a mí me cuesta un poco como la teoría, pero los ejemplos se me dan mejor, que es como cuando hablamos, se me fue la onda, se me fue la onda brígidamente, pero yo sé que ya me entendieron, voy a seguir redundando. Ahorita regresa. Bueno, aquí creo que va a haber tienen un pequeño debate. Ya explicamos Sí, me encanta. que los niveles de apoyo, más bien no se le puede decir nivel 1, tú eres grado 1, autista 1. ¿Por qué? Porque es un término capacitista. Y mencionabas también las concurrencias. Las concurrencias, para todos todavía que no saben o no conocen esta parte, es los trastornos que se derivan de un TEA o de ser autista o de un TDAH, como mencionó Ili. Aquí hay una situación. Comentan aquí que según la ley es para los grados 1, nivel 2, nivel 3. ¿Cómo en Chile, cómo lo están manejando? Ya que el colectivo en el que tú participas o en el colectivo en el que están y la ley como tal no abarca todo al nivel discapacidad. Entonces, sí nos gustaría saber cómo lo manejan. Ya, en Chile, a ver, sí, acá es súper interesante porque es súper difícil hablar sin como, no quiero decir herir sensibilidades porque respeto esas sensibilidades y entiendo muy bien que se hieran desde las experiencias que cada uno tiene, ¿no? En Chile existe una ley previa que se llama Ley de Inclusión, ¿ya? Y que, mira, voy a partir más atrás para que se entienda desde más atrás. En Chile, cuando uno saca su credencial de discapacidad, parece que está el pitito, no. No se reconoce la discapacidad psicosocial, ¿ya? Cuando uno siendo autista saca su credencial de discapacidad, que uno la puede sacar desde el 5% de discapacidad, entendamos que la discapacidad también es un espectro. En la credencial a uno lo categorizan como discapacidad psicomental. Lo que desafortunadamente en un contexto no sumamente, pero donde hay mucha ignorancia sobre la salud mental, genera muchos prejuicios. Con decirte que hace poco estábamos hablando con una colega que en un tema de tránsito a la vida independiente, el chico había conseguido un trabajo sabiendo que era autista en un establecimiento educativo y al ver en la credencial que decía discapacidad psicomental, casi que pensaron que la persona tenía brotes psicóticos y no sé, lo que también quiero decir, o sea, en Chile existe un registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad y a eso deberían remitirse, ¿ya? No a si tiene una discapacidad psicomental, psicosocial, si es autista, en fin. Saliendo un poquito de ese punto, ¿qué sucede? Que como no existe la categoría de discapacidad psicosocial, muchas personas dentro del espectro autista no se identifican como personas con una discapacidad, ¿ya? A pesar de que yo era de esas. Por eso te digo, yo no voy a andar así como con el látigo, así como, yo era de esas, hasta que reprobé el primer año de universidad porque no soportaba el sonido del metro. Y ahí dije, ya, como que me culpaba siempre yo no soy capaz, hasta que llegó un punto donde dije, no puedo con esto, pensamientos de desvivisión y todo el tema, entonces dije, esto en el fondo es una discapacidad y debo reconocerlo como tal. Esa fue mi experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas que al no reconocer no tienen su credencial de discapacidad, sienten que no la necesitan, no quieren entrar dentro de esta categoría que a lo mejor no, porque consideran que a lo mejor sí, pero es psicosocial y todo el tema. Hay que reconocer que todos los debates que vienen de la comunidad autista, la mayoría es porque justamente somos muy literales, entonces siempre queremos la palabra exacta, ¿no? Entonces la ley de inclusión, por ejemplo, rige para personas que están en el registro de discapacidad. ¿Qué sucedía con esto?
que la población autista quedaba afuera, mucha, ¿no? Y no había nada que nos protegiera, porque al no estar la discapacidad psicosocial reconocida dentro de las discapacidades, las personas autistas no figuran como personas con discapacidad. ¿Me entiendes a lo que voy? Entonces, por eso, por esa razón, la ley trata como de explicitar que es para que las personas autistas pueden o no pueden tener discapacidad. Yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero esa es una perspectiva personal. O sea, yo no quiero en el fondo imponer mi pensamiento a nadie. Yo simplemente doy mi argumento y todos pensamos en nuestra forma. Entonces, ahora, si la pregunta va orientada a cómo la ley protege a las personas como con más necesidad de apoyo, por así decirlo, lo primero es cuando se establece que se deben realizar los ajustes razonables, se considera a todo el espectro, el derecho a la comunicación también. Hubo un momento donde se generó un debate muy importante porque se intentó prohibir la tutoría sombra que se menciona en otros países. En Chile no está reconocido el tutor sombra, la figura del tutor sombra. Se sacó como que se levantó ese decreto, después se sacó, ¿ya? Pero todavía falta mucho. Es una ley que recién se empieza a implementar desde el 20 de marzo. La gente cree que porque se promulgó hace un año, la ley como que empieza al tiro, cuando las leyes se promulgan y después viene un periodo donde se trabaja el aterrizaje de esa ley y empieza recién el 20 de marzo. Yo no quiero que la gente piense que yo hablo como desde el privilegio de a lo mejor conocer la ley y todo el tema, porque yo también tengo situaciones de que yo considero que pueden ser injustas. ¿Ya? Yo también soy mamá, tengo hijas que no usan el lenguaje oral como herramienta comunicativa. Yo ando así como, no, tú tienes que exigir esto, y a mí me dicen así como, blanco, y yo, oh, blanco, ok. Porque solamente por el miedo de que mi hija no usa el lenguaje oral, entonces como que las tengo que proteger y no sé. Yo entiendo mucho ese miedo, mucho esa frustración, mucho esa preocupación y yo creo que de ahí tienen que nacer también nuevas propuestas y con fuerza, como la reducción de estudiantes por sala, por ejemplo. Muy bien, Guillén. Pues sí, efectivamente, eso que mismo mencionaste que pasa en Chile, también pasa en México. Aquí nada más voy a hacer como que un pequeño, ¿cómo se dice? Intervención para comentarles. En México, nosotros tenemos una tarjeta que nos proporciona el gobierno federal, que se llama esa tarjeta Bienestar. Esta abarca para todas las discapacidades y entre esas está efectivamente el autismo. Yo tengo un hijo autista y TDAH. Autista fue diagnosticado el año pasado, en enero del año pasado, y TDAH tiene el diagnóstico desde los 7 años. Bueno, la situación es que efectivamente la tarjeta o la credencial solamente abarca la parte de que sí es autista, porque se cree capacitistamente que los niños, más bien sí, la población autista que habla y que puede ser independiente y autónomo, etcétera, no tiene mayor dificultad y entonces se les proporciona ese apoyo, pero ¿cómo les diré? No se hace de una manera como muy si no tienes el diagnóstico avalado por una institución educativa, si tú vas con un médico particular, no vas a tener derecho a ese apoyo que proporciona el gobierno. ¿Por qué? Porque eres una persona que puede hablar, que puede expresarse, que aunque entiende algunas cosas, entonces eso es lo que hace que disminuya. Eso se ha aplicado en los 32 estados que tiene México o en la República Mexicana, pero efectivamente esa parte en la que dónde están sus derechos y todo eso sí, pero solamente se manifiesta o se da cuando realmente se le toma en cuenta, sí tiene la tarjeta, sí tiene la credencia de discapacidad, pero no se
conoce y sí, abunda mucho esta parte del señalamiento. A mí me ha pasado con él y he sabido de otras personas que también tienen el mismo apoyo, pero que les costó mucho trabajo acceder a él porque no se les reconocía por medio de un médico y ahorita, no sé si que no solamente, yo sé que no solamente en México, sino en muchos países, lo vivimos, lo enfrentamos, que a mi hijo lo diagnosticaron con síndrome Asperger, entonces que ya sabemos que no, que ese diagnóstico ya no existe como tal, pero te mencionan o ven esta parte los especialistas contigo que A1. En cuanto a esto, Guillén, dime una cosa, tú, ¿cómo has enfrentado el diagnóstico que tienes en la colectividad? Uh-huh. Y Antes de responder la pregunta, quiero como terminar esa reflexión un poco, que quizás estamos en paradigma, o sea, en situaciones, porque aquí en Chile está pasando que se está reconociendo harto lo que es el autismo como en el general, por así decirlo, pero falta mucho todavía apoyo para promover el derecho a la participación y a la comunicación de autistas que, por ejemplo, no usan el lenguaje oral o que tienen más necesidad de apoyo. Estamos como en polos, o sea, no sé si polos opuestos, porque creo que a los dos nos falta como en los dos lados, pero claro, pero como que a eso yo creo que era como el comentario que leías hace un rato. Por ejemplo, el mismo tema de que en Chile, insisto, no se reconoce la tutoría sombra. No existe la figura, ¿ya? Entonces, es todo un tema promover la participación, porque así como se requiere y se reconoce, por ejemplo, el intérprete lengua de señas para personas sordas, se debiese reconocer el apoyo que requiere una persona autista, sobre todo, bueno, todos y todas, incluyendo algunas personas que usan el lenguaje oral también, requieren ese apoyo permanente, pero principalmente porque con decirte, a mi hija el año pasado se le aflojaron 2 dientes en el colegio, y si no fuese porque habían personas que me dijeron lo que realmente sucedió, yo no tendría cómo saberlo porque mi hija no tiene la posibilidad de comunicármelo, ¿me entiendes? Entonces es como bien compleja la situación. Ahora sí, yéndome a la pregunta, eh, ok, que era, ¿cuál era la pregunta? Perdón. que sabiendo, bueno, vamos a hablar en general, no propiamente de ti. Sabiendo el diagnóstico, una persona en Chile autista, que es precisamente autista, ¿cómo se maneja en la colectividad y en base a la ley? Eh, yo creo que en base a la ley es bien difícil. Yo creo que las personas autistas por lo general tenemos, no sé si todas, no quiero decir todas, pero por lo general tenemos un poquito de rechazo a la autoridad y un poquito de desconfianza. Y me sumo a eso a pesar de que he estado participando arte y todo. Es como que uno siempre lo hace con un poquito de, a ver, como poniéndose el parche que puede llevarse una desilusión. Ahora, la colectividad es el nanay. Aquí en Chile el nanay es una palabra que se usa para decir cariño. Si no me equivoco, de hecho creo que es una palabra mapudungun. Perdón si me equivoco. Eh, pero el colectivo es eso, ¿no? Eh, es esta sensación de soledad que vivimos las personas que tenemos un diagnóstico. Eh, o sea, en mi caso personal, voy a hablar un poco de mi experiencia, pero es una sensación de soledad que te acompaña toda la vida, ¿no? Y siempre, como el mismo ejemplo y siempre, y repito cosas, pero perdónenme, el ejemplo de las figuras geométricas, ¿no? De que los círculos y de repente te das cuenta que eres un cuadrado, es un poco eso, es un poco llegar, por ejemplo, hay un grupo de WhatsApp donde vemos 8 mamás autistas. Entonces, un día una tiene una típica experiencia porque cuando uno cuando es mamá dicen que entiende a su mamá.
Entonces, esta sensación de, a mí me pasaba la otra vez que una mamá me decía, tengo miedo de ir a buscar a mi hijo, tengo terror a la agenda. La agenda es donde mandan las comunicaciones, porque son puras cosas malas. Son puras cosas, tanto así que yo, el lugar donde voy, estoy diciendo, mira, de aquí en adelante, si tú tienes algo negativo, entre comillas, que comunicar, tú comunicas 3 cosas buenas, porque es imposible que un estudiante no tenga cosas buenas. Y entre medio comunicas aquella que es importante comunicar también, ¿cierto? Pero no vamos a estar siempre hablando solo de lo malo. Y esa es la sensación, la angustia que... Entonces de repente uno llega, me pasó esto, ay, a mí la otra vez me pasó algo similar. Esa sensación de que hay personas que te entienden que realmente casi nunca habías tenido en tu vida, de repente está ahí, en el colectivo, ¿no? En personas que viven experiencias parecidas a ti y que a lo mejor procesan el mundo de una forma más similar, que entienden perfectamente que cuando te está hablando de su problema y tú le hablas del tuyo, no lo estás haciendo por competir por cuál es el problema más grande, porque eso es muy típico del mundo neurotípico, sino que le estás diciendo, mira, a mí me pasa algo similar y te entiendo, ¿no? Esas personas que a lo mejor no, que entienden perfectamente que en el grupo no se ríe de uno, ¿no? Todos estos detalles, estas sutilezas en el fondo se viven en el colectivo. Y esa posibilidad de decir, mira, yo cuando me pasó algo similar hice esto, podrías intentar. Y entre todos empezamos como a buscar esta posibilidad de solución que te entrega perspectivas distintas, pero perspectivas distintas dentro de un mismo espacio, que no te alejan, que no te sacan, ¿no? Sino que respetan tu individualidad y en base a eso... aprendes en el fondo a existir y se hace un poquito más liviana la existencia. Ok, muy bien, Miriam. Bueno, voy a pasar a una pregunta de una persona que puso aquí. La voy a leer. ¿Los estudiantes autistas tienen como acomodidades para ayudar en la uni o escuela, como por ejemplo más tiempo en exámenes o tomar notas? Para ayudar en la uni. ¿Será como para ayudas Para que reciben? Ajá, deja ver más o menos si nos puede volver a escribir Vale Ávila, si nada más para ver si estamos en sintonía. Sí, ¿quieres saber si algunos estudiantes, por el hecho de que son autistas, hay pueden tener algún acceso o algún apoyo para como tomar notas, más tiempo en los exámenes, etcétera? Y creo que eso Ya, es a lo que se refiere. ya. Vale, te cuento. En Chile, acá existe algo que se llama libertad de enseñanza. Suena bonito, pero no lo es tanto, dependiendo de la perspectiva. Para mí no lo es tanto. La libertad de enseñanza le entrega libertad no a quienes reciben la enseñanza, sino a quienes la ofrecen, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que como existe esta libertad de enseñanza, las leyes normativas no se pueden meter tanto en las decisiones que toman las instituciones. Entonces, actualmente, si tú me preguntas hoy en día, en Chile hay universidades que están tomando varias medidas, desde creando departamentos de inclusión, por ejemplo, en la Católica, en la USACH, actualmente, estamos hablando como existen apoyos, incluso, claro, existen tutorías incluso donde ayudantes apoyan a otros con la toma de apuntes. He visto que han creado espacios, a mí no me gusta hablar de espacios de la calma, quizás Daniel, que recién estoy viendo ahí que está, puede estar, no sé si estará de acuerdo o no, prefiero hablar de espacios de bienestar. El espacio de la calma últimamente se ha transformado casi en un espacio de castigo, o sea, como el niño tiene al espacio de la calma y es como, no sé, cada vez se estigmatiza más ese famoso espacio de la calma. A lo mejor hablemos como de bienestar. Eh, Aparte que la calma no es la única emoción válida, ¿no? Queremos niños calmados o queremos niños felices. Entonces,
Bueno, se han creado incluso estos espacios sensoriales en distintos, como de autorregulación, ¿cierto? En contextos universitarios. Actualmente también he visto, pero estos son programas, ¿me entiendes? O sea, es como que algunas universidades, algunas instituciones lo están implementando y otras, la verdad es que maní. Maní es como, no, como que no les importa, no sé por qué. Pero eso, existe, se están implementando, con la ley se supone que debiesen estar obligados a implementarlo. Ahora, ¿cuál es la calidad de esas adecuaciones o ajustes razonables? ¿Quién fiscaliza que se está haciendo? Eso ya es otra historia. Ok, bueno, esperemos que le hayamos contestado la pregunta a ella, a Vale Ávila. Bueno, acá tengo una aportación por parte de Daniel Spector Estrica. Dice, bueno, volviendo al tema de lo de las credenciales, él comenta esta parte. Tú que has estado en colectividad, nada más que se me perdió, espérame tantito. La credencial en Chile lo tratan de enfermedad mental y sale en la credencial. ¿Cómo enfrentan esto ustedes dentro del paradigma de la neurodiversidad? Sí, es justamente lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Se escucha el pitido. Ahí sí. Es justamente lo que mencionábamos hace un rato de hablar de discapacidad psicomental. Ojo, porque de repente yo también entiendo, hay personas que se ofenden, por ejemplo, este como eterno debate, que yo creo que es de no acabar, sobre que si es trastorno del espectro autista, que si no, que bla, 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 que si es discapacidad, que si no, que todo eso es debate en el fondo que tiene una razón como de ser y es válida. Principalmente no el de la discapacidad, sino el de la palabra trastorno en sí. Es un debate que lleva mucho tiempo, ¿cierto? Que para algunas personas en el fondo tiene sentido que se hable de trastorno, ya que sienten que su calidad de vida, bla, 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 para otras personas no. Yo creo que, bueno, el ser autista no es pura felicidad, definitivamente, aunque queramos vender la pomada en redes sociales de que, el orgullo, todo bien. Sabemos que no, y las personas autistas saben que no. Pero de alguna forma es una experiencia, me estoy yendo por las ramas, pero brígidamente, me devuelvo. Credencial de discapacidad, enfermedad mental. Ya, con la palabra, no es que consideremos que una persona que tenga alguna enfermedad mental, por ejemplo, sea menos válida, o que queramos decir, no me involucre con... No, para nada, no es eso, ninguna es más, ninguna es menos. Incluyo también acá a personas que a lo mejor tengan algún trastorno, ya sea de la personalidad, qué sé yo, pero son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas y una persona, es muy, 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 muy probable que una persona autista, sobre todo si recibió diagnóstico tardío, y hay estudios que avalan esto, puede haber desarrollado un trastorno de la personalidad, por ejemplo. Es una posibilidad que pueda coexistir con un desarrollo y eso no, o sea, con un trastorno, pero son cosas distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que al hablar de discapacidad psicomental, ¿cierto? Tenemos, el autismo no es una discapacidad mental. Podemos coexistir con una discapacidad mental, definitivamente. Y una persona que coexiste no es más ni menos, ¿no? Pero claro que existe este estigma y que recae como sobre lo mismo, ¿no? Y también de la ignorancia. Yo he conocido, imagínate, una vez una profesora quería hacer un curso bueno, mostrando su credencial, mostró su credencial en el fondo porque bla, 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 y le dijeron que tenía que llevar un permiso al psiquiatra. Porque decía discapacidad psicomental. Entonces, es un tema en el fondo que es un tema base. De repente se atacan mucho como las partes superficiales de las situaciones que ocurren y no se atacan las bases, que por ejemplo es el reconocer la discapacidad psicosocial, ¿no? Que por ejemplo sería el disminuir la cantidad de estudiantes por sala.
porque ojo, la salud mental de los profes también es importante. Yo sé que hay profes pésimos, pero hay algunos que están dando lo mejor de sí y a mitad de año los tenemos con licencia. Y son los que más necesitamos, ¿cachai? Entonces, es bien complejo la situación en general. Ok, sí, efectivamente, Gini, realmente esto es demasiado, ¿cómo se puede decir? Interesante, pero a la vez es un compromiso y un reto grande, porque muy poca accesibilidad y muy poca comprensión en ello, y los que están trabajando en ello como tú, la verdad, yo creo que necesitan como que más bien el hacer esa campaña, el llegar, el divulgar, incluso el llevar esta parte de que haces un video y a cuánta gente va a llegar y sí se entenderá, sí se estará apoyando, sí también tiene, yo creo que es un doble valor para ti y para todos los que están trabajando en esa parte. Voy a destacar un comentario de Daniel Esquivel Fuentes, antes de que se me olvide, para que pasemos a otra cosa. Y dice, es un comentario en México. Aún sigue muy estigmatizado en México lo que es el autismo y en general la neurodivergencia. Cuando hay apoyos es más por cuestiones políticas en tiempos de campaña para algún puesto en el gobierno. Está muy minimizado y en efecto los lugares que están habilitados para gente con diagnósticos son contados y la mayoría son hechos por las mismas personas neurodivergentes con sus propios recursos. Es apenas en este par de años que el ruido por parte de la comunidad neurodivergente se está generando. Así es, en realidad hay activistas autistas en México, pero son muy pocos. La mayor colectividad está en México, en el Estado de México y en la Ciudad de México. En algunos lugares de Guadalajara, que es otro estado también de México, y en general, pero sí, realmente, como menciona el compañero, es muy poca la gente que está trabajando y se está haciendo ruido precisamente porque ustedes, activistas de otros maravillosos países como que en este momento también están haciendo ¿cómo se llama? Esa difusión, pero más que difusión, pues están en lucha de sus derechos, y ¿cómo se dice? Lo extienden y nos llega a nosotros en México, por eso es que también muchos activistas van por esa línea del paradigma de la neurodiversidad, sobre todo para quitar todo. Bueno, que es difícil, obviamente, porque tú vas a una consulta y no me mentirás, Gillian, te vas a encontrar un neurólogo, psiquiatra, muy capacitista, que te va a decir es que tiene que dejar de hacer esto, es que tiene que portarse de esa manera, es que no le permita esto, o sea, prohibición y si no, método ABA. Ya más adelante estaremos hablando también de eso, habría una participante que nos estará platicando de esa parte, pero a grandes rasgos les comentamos, así también nosotros lo vivimos, sin embargo en México apenas se está despertando en ello, porque me incluyo también, yo también era muy capacitista, y bueno, te das cuenta que así no funciona, así no funciona. Bueno, Nilien, hay una actividad que ustedes realizaron hace poquito, no recuerdo muy bien si fue entre el mes entre enero y febrero, pero tú me corregirás, en Valparaíso. Quisiéramos saber, te reuniste con varios activistas de Chile y pues tú cuéntanos, porfa, así a grandes rasgos. Bueno, aquí yo le doy como el principal. Nosotros nos reunimos, ustedes saben que hubo un incendio muy grande, un mega incendio, que es una situación que se viene repitiendo constantemente, ahí se escucha, que se viene repitiendo ya hace varios años. De hecho,
bueno, no voy a entrar a otros temas, pero es una situación bastante delicada. Hay personas, nosotros a través de esta misma mesa de discapacidad empezamos a tener contacto con personas de distintos lugares de Chile. Chile es un país muy pequeñito, muy angosto, pero muy largo. Y dicen por ahí, es como una carretera gigante con cosas para el lado, algo así. Y cuando ocurrió esto, bueno, obviamente, justo estábamos en una junta de AUTE Autistas Trabajando por la Educación. Nosotros nos juntamos como una vez mes por medio y hacemos presentaciones de nuestros temas de interés y compartimos algo y cosas así. Hacemos como PowerPoint y todo el tema. Y estábamos en eso cuando empieza a ocurrir el incendio y lo primero que pensamos obviamente es en nuestros compañeros activistas de Valparaíso. Afortunadamente, bueno, entre comillas, ninguno de estas personas tuvo grandes pérdidas. Emocionales sí, muchas. Yo recuerdo que nosotros trabajamos mucho desde el colectivo, entonces yo hablé con Chantal, que es de allá, la Gaby también de FUAN, son de Valparaíso, y el panorama era muy desolador. O sea, decíamos cómo desde Santiago tratamos de darle un soporte, porque con decirte que abrieron un registro en el fondo y las chicas me comentaban que había más de 100 familias que perdieron todo, familias de personas autistas, o sea, en general eran muchas más. Una mamá que tenía a su hijo autista que había sido calcinado, estaba dentro de una casa quemada y estaban cuidando para que los perros no se lo comieran mientras llegaba el servicio médico legal porque no daba abasto. O sea, esto fue tan caótico como una guerra, ¿ya? O sea, fue muy fuerte. Pasaban una semana y todavía habían cuerpos, reconociendo, buscando personas que se perdieron. El fuego hizo una encerrona, ya para que más o menos entiendan. O sea, entonces imagínate este contexto, personas que, a mí se contactó una mamá que me decía, mira, ¿sabes qué? Perdimos todo, pero lo que más necesito son los canceladores de mi hijo. Porque estamos en un albergue, están los bomberos que van, que vienen. Entonces empezamos a ver, Chantal, qué necesitan, ¿no? Ella se comunicaba con su gente de Autismo Viña, de otras, perdón, el incendio fue en la región de Valparaíso, pero en Viña del Mar específicamente. Y había otra chica que es Nancy, grande Aute. Hola Luis. Que también estaba haciendo como una campaña en el fondo para llevar como apoyo sensorial. Y nosotros empezamos a recolectar así como canceladores. Yo dije, conseguimos un lugar que nos vendía más barato, entonces empezamos ya canceladores y empezó a apoyar la gente, apoyar. Hasta que llegamos, de repente fue como que estaba la gente de Bipo Club y dijimos, bueno, unamos fuerzas y armemos kits sensoriales, ¿no? Y conversamos con las chicas si efectivamente se necesitaban y armamos 108 kits sensoriales. Aparte de eso, las chicas recibieron un montón de apoyo de otras. Me acuerdo que nosotros fuimos a armar allá los kits, nos movilizamos todos a Valparaíso un domingo, así como por el día. Y llegó de Autismo Ñuñoa, Andes, o sea, llegaba un montón. Y era toda la gente en el fondo movilizándose por algo que a nadie le importaba, ¿no? A nadie le importaba, o sea, obviamente la vivienda es importante, obviamente la alimentación es importante, pero todo eso se estaba moviendo de alguna u otra manera, aunque todavía falta mucho. Y nosotros no teníamos los recursos para ir en apoyos más grandes, entonces nos enfocamos netamente en aquello que para la gente no es importante y que para nosotros es vital. Que en el fondo porque si bien no todas las personas autistas son hiperreactivas al ruido, estamos hablando de una situación postraumática, donde unos canceladores de ruido pueden ser tan necesarios como una persona con movilidad reducida necesita una silla de ruedas. En el fondo es una herramienta de accesibilidad, sobre todo en contextos de emergencia. Y eso es lo que nos movió desde el colectivo, ¿no? La emergencia, en el fondo empatizar con aquello que
el mundo más normotipo quizás no iba a empatizar, que lo iba a encontrar una exageración, porque la mayoría de las personas que no están dentro del espectro autista o no tienen un familiar dentro del espectro autista era como, pero oye, hay muchas otras cosas que se necesitan. Y es como, sí, pero sabes que aunque le lleves todo el alimento a esta persona, no va a comer, porque no da más con el ruido, porque lo único que quiere es sacarse los tímpanos y básicamente desaparecer. O sea, cuidar, también fue un poquito cuidar la salud mental. Los chicos se contactaron con neurólogos, hicieron operativos, o sea, hubo un movimiento y en el caso de las activistas de Valparaíso, la misma Gaby, la Chantal, entre otros, siguen trabajando por esto. O sea, esto era algo que se sabía que iba a ser a largo plazo, ¿no? Nosotros tratamos de hacer un apoyo así como ante la contingencia y la emergencia, en el momento en que se estaban desvaneciendo, porque es un momento donde a lo mejor ellos estaban bien, pero habían amigos que habían perdido todo, habían personas queridas que habían fallecido. Entonces, eso es un poquito también la colectividad. Gladys Becerra es mi mamá. Bueno, aquí te están echando porras, grande Aute, ya lo puse, pero bueno, lo vuelvo a poner, de Luis Godoy Escamilla, y Gladys Becerra, grande Guillita, pues te ha de conocer. Ok, Gili, bueno, es lamentable esta parte, pero qué bueno que a ustedes hayan podido actuar y a que hayan podido llegar a esos hogares y que hayan podido dar las herramientas que se requerían. Como tú dices, bueno, no era la importancia de que comieran, la importancia de que no podía con su parte sensorial, que le causaba el ruido y entonces necesitaba sustancias. O sea, las dos cosas eran importantes, pero habían otros encargados de hacerlo. Sí, a lo que voy es que cualquier persona que no entiende esta parte no hubiera atendido bien. Ustedes hicieron un gran trabajo. Pasando a otra cosa, Dylan, trabajando en AUTE y también en el Ministerio de Educación, que también a veces te ha invitado en pláticas, y todo lo que haces en colectividad. Ya, ¿qué beneficio? Muchos beneficios. Creo que el principal como contra sería como el cansancio, pero definitivamente son más beneficios. Yo creo que el aprendizaje constante. Una de las cosas que me ha entregado a mí el tener mi diagnóstico y tener acceso a acompañamiento terapéutico es justamente el cuestionar mi propia inflexibilidad cognitiva, que yo sé que existe y yo sé que está, pero no hay mejor forma de trabajarla y de cuestionarse uno mismo. Yo creo que así como uno cuestiona todo, también tiene que cuestionarse uno mismo, y la colectividad te permite eso. De repente uno llega con una idea genial y dice, traigo la mejor idea del mundo, y la pones sobre la mesa y te dicen, pero ¿y esto? Es como, no lo pensé, ¿no? Como esos detalles, porque al final las experiencias son tan distintas y te entregan cosas diferentes, como en el general. Yo creo que principalmente eso, la posibilidad de intercambiar estrategias, la posibilidad de intercambiar experiencias, y principalmente yo le diría que esa colectividad que sale como de las instancias, o sea, de los espacios de poder, ¿no? Como esa colectividad que es más horizontal. Por ejemplo, no sé, pues en AUTE, que aprovechando que está Luis ahí, somos un grupo de profes que estamos como cada uno metido como en sus cositas, ¿no? Y nos sentamos a hablar de educación y de lo que es ser profe en contextos educativos. Y no siempre tenemos las mismas ideas, no siempre tenemos los mismos, y debatimos, y esos debates son geniales, encuentro yo, porque yo es donde más aprendo. A mí me encanta debatir con gente interesante, así como
que tiene puntos de vista y que no se basan en lo que yo creo, sino en esto, esto y esto, ¿no? Entonces, de repente, no, yo creo que lo que nos pasa mucho a las personas autistas es que a lo mejor no cedemos al tiro, así como inmediatamente, de decir, tiene razón, nos cuesta, pero llega el punto donde lo reflexionamos tanto que es algo que sí puede pasar. Lo otro también, el generar redes. Yo creo que el poder formar redes con otras personas, por ejemplo, no sé, yo he aprendido muchas estrategias de comunicación alternativa, por ejemplo, yo era la típica, hace un tiempo, era la típica que creía que ya, mi respeto, admiración, full fan de Arasak, pero yo creía que Arasak era para todo, ¿no? Era como, no, ya le ponemos ahí en su pictograma. Cuando en realidad hay gente que no le sirven los pictogramas. La comunicación alternativa es un mundo, la comunicación es un mundo, ¿no? La comunicación es un mundo. Entonces te empiezas a conocer gente que no usa el lenguaje oral como herramienta comunicativa, pero que los pictogramas tampoco les sirven y que necesitamos descubrir otro tipo de comunicación. Una vez tuvimos una conversación, me acuerdo, en una reunión X donde habíamos personas autistas, habíamos personas sordas, y había una persona que era autista y ciega y había una persona TDAH. La comunicación ahí al principio fue un caos, porque más encima era online. Entonces imagínate, era un caos y finalmente terminó siendo una instancia de aprendizaje tan gigante que yo creo que, no sé, un semestre completo de estudios en alguna institución sobre inclusión no me hubiese entregado eso, porque al final uno lo aprende con los pares, como en la comunicación se aprende comunicando, no hay otra forma. Por ejemplo, yo en mi primera carrera profesora de inglés, entonces tú estás, el verbo to be, ¿cierto? Sujeto, verbo, complemento. Nadie aprende inglés así. ¿Quién sale del colegio sabiendo inglés? Nadie, porque el inglés es una herramienta comunicativa que se aprende en la interacción, en la comunicación. Pasa lo mismo con la lengua de señas, pasa lo mismo con los distintos sistemas de comunicación, pasa lo mismo. Y eso solamente se puede aprender en el trabajo con los territorios y con las comunidades. Pues, oye, qué grande, la verdad, escuchándote, y me enamora tu colectividad, Gili. Ojalá, realmente da ganas de participar en ella, porque efectivamente el aprender las maneras de cómo comunicarse en la misma colectividad, saber en qué momentos es prudente y también las necesidades de los demás, es un privilegio muy grande. Entonces, si se puede compaginar bien eso, se va a poder extender a todo lo que, no solamente a ustedes que son el grupito o el grupo grande, es grande lo que están haciendo. Por eso te dicen aquí grande guillita. Sino ¿Por qué mi mamá? Para los demás. Muy bien, señora. Usted tiene una hermosa hija, señora, porque es un privilegio para mí que esté nuevamente con nosotros y que trabaja, se ve, no solamente en redes de calidad humana, bueno, y también por nos que tú que no sé si llamarlo sugerencia, sí, sugerencia. ¿Qué sugerencia tú darías a aquellos lugares donde llega un grupo como Hoy se escucha cortado. Me voy a apagar mi micrófono. ¿Qué ve hasta qué sugerencia? Sí, ¿qué sugerencias tú darías a aquellos grupos que no sé cómo llamarlo, ¿qué puedes ayudar tú o mensaje puedes dar para la reflexión a aquellos grupos donde todavía no se llega a esta colectividad como se está haciendo en Chile, en la que tú estás? En la que todavía no se vislumbra esta parte en la que no hay deja de que no estén dentro del paradigma de la neurodiversidad, sino que no se vislumbra ni siquiera el apoyo tan grande que se necesita, incluir a todas las personas con discapacidad,
pero que lo hacen activistas autistas y que tienen ¿cómo se llama? Su razón de ser. Dinos, por favor, ¿qué sugerencia, no sé si llamarlo consejo o podrías mencionar? Yo creo que lo primero es que siempre desconfíen de los expertos en autismo. No, pero lo digo no desde, porque de repente se lo toman como un ataque las personas expertas. No lo digo desde querer sacar lo médico, no, para nada, para nada. Ni siquiera estoy hablando de lo médico en particular. Me explico. El autismo es un espectro. Yo puedo ser experta en el autismo de El Salvador, porque yo conozco a El Salvador, porque llevo años trabajando con El Salvador, porque qué sé yo. Pero eso no significa que yo tenga todas las estrategias que necesitas tú para trabajar con Claudia, o que necesita María para trabajar en ella misma como persona autista. O porque el autismo es un espectro. Las estrategias, a lo mejor que como persona te sirven en tal contexto, no te pueden servir en otro. Y eso es lo interesante de entender que somos expertos en aquellas personas que vamos conociendo. Yo sé que el autismo es un diagnóstico, pero así como existen muchas personas y ninguna es igual a otra, fuera del espectro autista, dentro del espectro autista pasa exactamente lo mismo. Tenemos criterios diagnósticos, ¿cierto?, que nos entregan el diagnóstico, pero es necesario, porque podemos tener extremos, podemos tener súper metido en nuestra cabeza que las personas autistas son hiper reactivas a los ruidos, hipersensibles, ¿cómo se dice? Y de repente nos tomamos con alguien que es hiporreactivo y que le encantan los ruidos fuertes, ¿no? Tenemos una persona que golpea, pero en realidad es una persona hiposensible y cuando esa persona recibe un golpe no siente el dolor, ¿ya? O no lo percibe de igual forma, entonces no es realmente consciente del daño que está haciendo al dar un golpe. Y casi que lo tiene que aprender como de forma lógica, por así decirlo, de qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen. Entonces, al final, eso es lo principal. Somos expertos en las personas autistas que vamos conociendo. Puedo volverme experto, puedo... Lo segundo es escuchar, no me gusta decir escuchar las voces autistas porque no todas las personas se comunican por la voz y yo soy muy literal. Pero sí entender que la comunicación es primordial para la participación y que la participación es transversal a cualquier persona. Dejar de creer que incluir es un favor, ¿no? Las personas de repente no queremos que nos incluyan en un espacio que crearon y diseñaron especialmente para nosotros. Gracias por la buena voluntad, pero ojalá para la próxima consideres también la opinión de la persona, ¿no? Porque esto no es solo cosa de voluntad. Entonces, de repente siempre se espera que nos pongamos en un papel un poquito más pasivo, de agradecer y de esperar que se nos incluya en algo, cuando la verdadera inclusión es convivir en la construcción de las cosas que se van creando. Entonces, eso es lo principal. No podemos, no digo que, o sea, las personas que tienen estudios, bla, bla, bienvenidos, bienvenidas, pero siempre también respetando a las personas que viven los procesos, ¿no? Y eso también pasar un poquito de este paradigma de rehabilitar algo y entender que estamos conviviendo con la diferencia y que desde ahí se debe siempre en el fondo dar prioridad al respeto, entender la diversidad como posibilidad de enriquecimiento. ¿Es agotador? Sí, es cansador, porque no estamos acostumbrados. Pero basta con que lo aprendamos y lo interioricemos para que el mundo entero sea más simple, porque al final ninguna persona es igual a otra. Y nos ahorramos un montón de malos ratos, malos entendidos. A veces creemos que una persona que tiene más dificultades de la comunicación típica es la única que se está perdiendo cosas porque no puede participar, cuando en realidad nosotros también nos estamos perdiendo cosas, no poder en el fondo comunicarnos con esa persona que a lo mejor tiene mucho que enseñarnos. Entonces dejar de mirarnos así como hacia abajo y empezar a entender que estamos que convivimos en el mismo mundo, que no estamos en nuestro propio mundo, que compartimos mundo y eso básicamente, yo creo que sería como... Ok, muy bien. Entonces,
Realmente esto que mencionas sí es muy importante y creo que esta sugerencia debería de llegar como en una campaña, así grande, ya estoy dando sugerencias, que realmente les quede como tatuado. Esto que dijiste es, me parece que es como que se me fue la palabra ahorita, pero es como la raíz de lo que se tiene que empezar a trabajar. Efectivamente, gracias, es que se piensa que inclusión en todos lados se piensa que es que te tengo que yo enseñar porque tú no sabes, te tengo yo que decir porque tú no puedes, no le dices no puedes, pero sí le estás dando ese hincapié con hecho, le estás demostrando que sí, que no puede. Y como tú dices, ok, sí, gracias por pensar en mí, pero por de esa forma, pero tú estás pensando desde tu perspectiva, no desde desde donde yo siento o donde desde yo te estás poniendo en mis zapatos, que se llama empatía para que todo el mundo, más bien para muchas personas que todavía no saben o no entienden esta parte de la empatía, eso es, primero preguntar. Y bueno, por último, ya para concluir, Gili, ¿qué sigue? Yo sé que siguen mucho trabajo, yo sé que siguen muchas clases en las que tú, ha de ser increíble tener una clase contigo, ser tu alumna, porque es muy interesante todo lo que mencionas y tan verdadero. Uno ve tus videos, para todos ustedes, amigos que no la han seguido en sus redes sociales, vean su TikTok. Tiene sus carpetitas muy bien organizadas, de música, de lo que es el tema de autismo, de la educación, de todo, y cada una menciona pues cosas muy relevantes, no solamente de su país en Chile, sino que a nivel general, y te da herramientas a ti como maestro, como psicólogo, lo que sea, porque tiene mucho material en cuanto a eso. Y la verdad, Billy, es admirable y es bonito. Y que lo realices de esta forma y que también lo empezaste haciendo como una necesidad para ti, porque en tus mismos videos lo dices, yo, para mí, porque yo no entiendo, yo necesito que me expliquen, y yo no sé si a ustedes también les pasa que necesitan que nos expliquen, entonces mucha gente por eso se siente identificada. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Gil? No, iba a ser, pero solo desde la literalidad, es súper rebuscado. Como que desde la literalidad yo creo que la gente se confunde, ponte todo el mismo tema de la inclusión, justamente de repente como por el tema de ponerse en los zapatos. Porque cuando te pones en los zapatos de una persona necesitas sacarla. Porque ¿cómo se ponen dos personas? Muy literal, perdóname. Pero ¿cómo se ponen dos personas en los mismos zapatos? O sea, está difícil. Necesito sacarte para yo ponerme tus zapatos. Entonces, a lo mejor es esto de no te pongas en mis zapatos, ponte a mi lado y hagamos esto juntos. Eh, y sobre lo que mencionabas, gracias por tanto halago. Me voy a ir así creyéndome bacán. Bacán en Chile significa cool. No sé. ¿Bacán en Chile significa qué? Como cool, como genial. Perdón, no había entendido. No solamente, no lo estoy haciendo como para hacerte publicidad, aparte, no te creas. Lo estoy haciendo porque así soy yo, Lili. La red de neurodivergencia me conoce, el equipo de la red de neurodivergencia me conoce, sabe que cuando yo me apasiono y cuando yo me acuerdo de cosas, porque ahorita me estoy acordando de lo que he visto, de lo que veo, porque toda la gente que se entrevista se sabe un poquito de él y se busca, primero, hacerla sentir cómoda. Dos, que sepan que también nosotros lo seguimos por alguna razón y porque sabemos que están haciendo este trabajo para los demás desde uno,
entonces son bienvenidos. Por eso es que hablo de esta forma y por eso es que son los halagos para ti y para toda la gente que siempre ha estado invitada. Bueno, pues creo que nosotros, por mi parte, fue un gusto haber hablado contigo. Creo que esto da para más. Hay que hablar de diagnóstico contigo, hay que hablar de los métodos, a lo mejor poco inclusivos, pero que se está haciendo. Espero que tengamos bueno, más bien que sí, que tengamos otro encuentro contigo, la verdad, lo esperamos. Y pues gracias de verdad por esta noche en la que esta noche para España es en otro horario, pero porque también nos ven desde allá. Y para todos los demás que nos sintonizaron, que estuvieron hoy con nosotros, pues ella es Miss Gili, la pueden conocer en sus redes sociales. Ahorita no lo puedo poner, pero lo pongo en los comentarios. Y también la pueden, ella es Giliana Nadea, ella, como les digo, es profesora, estudia psicología, o creo que ya terminaste, o sigues estudiando, Gili. Me queda el último semestre. Estoy licenciada, pero todavía no clínica, no soy psicóloga clínica aún. No como otro que se vendió en TikTok. Mintió. Otro drama, olvídate. Bueno, para nosotros ya eres. Ya desde que ya pasaste el 5º semestre, ya eres psicóloga, porque hablas como si lo fueras. Y vas a ser una muy buena, que realmente tu país necesita y que necesitamos, más bien que se necesita en el mundo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta noche. Si gustan, por alguna pregunta quisieran dar, más bien, Gili las puede contestar. También sus redes sociales las vamos a poner, bueno, ahorita veo si las puedo poner, si no, me haces favor, en un comentario chiquito, la que más ya sea Instagram o TikTok. Y estamos gustosos de que hayas estado con nosotros. Nos vemos próximamente, Gili. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Llegó la tía Maggie. Ok, aquí. Digo, la familia. Ok, nos vemos. Gracias por la invitación. Y ahí estamos en contacto. Señora Gladys Becerra, claro que sí, su hija es genial. Ahí estamos en contacto, muchas gracias. Te amo. Qué bueno. Nos vemos, Gili. Gracias y muchas gracias. Hasta pronto. A ti, Pauli. Chao, chao. Chao, chao.